Hoy vamos a continuar, ¿cierto?, con la perspectiva en cuanto al rol del esposo, ¿cierto?, el rol del varón. Así que, para que estemos ahí muy atentos. Dame un segundo. Vamos, mis hermanos queridos, vamos hoy día a profundizar y a recordar algunos conceptos que ya vimos la semana pasada, ¿cierto? Pero es importante, ¿cierto?, a veces profundizar un poquito más en ellos, ¿cierto?, seguir conociéndolos y también abordar otros aspectos prácticos en cuanto a la labor y al rol del esposo. Permítanme orar antes de comenzar. Señor, le damos tantas gracias por este tiempo, gracias, Señor, por el consejo, por la guía, por la instrucción de tu palabra. Señor, y ayúdanos a recibir con todo el corazón, Señor, tu palabra, tu enseñanza para mi vida primeramente, pero también para mis hermanos, incluso para mis hermanas, Señor, para su perspectiva de sus propias familias, esposos, Señor, de la crianza de los hijos. Padre Celestial, de nuestros hermanos solteros, adultos, Padre Celestial, le rogamos que usted esté obrando en cada una de las vidas, Señor, a no menospreciar, sino que apreciar profundamente la instrucción que usted nos ha dado en su palabra. Señor, le damos gracias por todo ello, Señor, y nos embarcamos en este estudio en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a hacer un breve repaso, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo el rol del esposo, en Génesis capítulo 2 especialmente, ¿cierto? Vimos que las labores del esposo, ¿cierto?, que el Señor ha instituido, básicamente también está en el marco del liderazgo de la familia y del hogar. La idea bíblica es que el esposo es quien preside el hogar, ¿cierto? Una familia, he dicho yo, estamos viendo esta estructura original que el Señor nos ha dado ideal. Sabemos que hay diferentes realidades en nuestras familias, pero entendiendo la familia, ¿cierto?, en su estructura ideal que el Señor nos ha dado, el esposo tiene ese labor de liderazgo bíblico sobre el hogar. Vimos que los aspectos básicos de este liderazgo son, ¿cierto?, sustento y protección. Lo más práctico que nosotros vemos, ¿cierto?, las diferentes áreas, no estoy diciendo, ahora lo vamos a aclarar más, que esto es solo lo que debe hacer, ¿cierto?, como vigilar que no pase nada, y si no pasa nada en muchos años, bueno, no hago nada, ¿cierto?, me siento ahí, sino que tiene una aplicación mayor. Es como cuando a veces se critica al león macho, ¿cierto?, y en la manada dicen, no, el león macho no hace nada. No, yo creo que hay que ver una visión más profunda, ¿cierto?, de aquellos individuos de melena larga, ¿cierto? Hoy, hermanos, quisiera ahondar un poco más en el concepto de lo que es la supervisión del varón en el hogar y el deber del esposo de amar a su esposa y a sus hijos, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto?, volviendo sobre un punto de la semana pasada que estaba basado en Génesis 2. Hermanos queridos, al pensar en los roles que el Señor ha establecido en el matrimonio en general, podríamos llegar a pensar que estamos llamados a roles y actividades absolutamente distintas y distanciadas, ¿cierto? Que estamos llamados a funciones aisladas la una del otro, que uno no debiera entrar en las áreas que al otro, ¿cierto? Podríamos pensar, al pensar en los roles, a veces pensamos, no, el uno no puede entrar en los roles del otro ni estar trabajando ahí. Amados hermanos, el llamado del varón a cuidar del sustento del hogar y de la esposa, el llamado de la esposa a cuidar de su esposo y de los hijos, ¿son labores completamente aisladas? ¿Qué piensan? El rol del esposo, por su lado, digamos, tiene ciertas funciones, y el rol de la esposa, ¿son labores aisladas completamente? No. ¿Por qué no? ¿Son complementos? Porque son complementos, ya, bien. Se supone que la mujer es la ayuda idónea, entonces no va a poder el hombre ingeniárselos. Solo, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor nos ha dado, ¿cierto?, una necesidad de compañera en lo general, ¿cierto? Y la mujer cumple esa ayuda idónea perfecta para nosotros. ¿Bien? ¿Hay alguna opinión más, observación? ¿Porque son uno? Porque son uno, ¿cierto? Exacto, la unidad, llamémoslo mística, que la Biblia nos habla del matrimonio, porque es una unidad
no solo en emociones, no solo en decisión, no solo en cuerpo. El Señor dice son uno. Y eso es sumamente profundo, ¿cierto? Al pensar que el Señor en algún sentido ve el matrimonio como uno, como una unidad. Bien, yo me hacía las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cómo se podría llevar a cabo la labor del esposo de liderar el hogar si estuviera completamente excluido de involucrarse en ciertas labores? ¿De qué manera el varón podría liderar su hogar si no se involucra, por ejemplo, en la crianza de los hijos, en la consejería de los hijos cuando ya son adultos, en la supervisión de los alimentos que hay o que no hay, o cómo se están gastando los recursos que hay en el hogar? ¿Cómo podría ejercer aquella supervisión justa, de buena conciencia, si no se involucra, si no entra en esas labores? Muchas veces los esposos decimos, o los esposos dicen de una manera: voy a ayudar a mi esposa por algún tiempo, ¿cierto? Por esta tarde con los niños, con la comida, con el aseo, etc. Hermano, pero quiero que podamos ver algo. Vuelva a Génesis capítulo 2, verso 7. Este principio ya lo vimos la semana pasada, lo estamos fortaleciendo nada más. Génesis 2, 7, 8 y luego el verso 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Génesis 2, versos 7, 8 y luego el 15. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bien, ¿cierto? Y la semana pasada yo preguntaba de qué estaba a cargo el hombre, sobre qué tenía que gobernar, qué tenía que hacer el hombre. ¿Sobre qué estaba a cargo? Sobre el huerto, ¿cierto? ¿Había algún área de lo que el Señor había puesto a Adán que no fuera de supervisión de él? No, el Señor lo puso a cargo de todo. Él era, ¿cierto? Y fue creado primero, y ya vimos que el liderazgo, el Señor lo marca con el orden de creación, ¿cierto? Y de establecimiento. El Señor puso a Adán a cargo de todo. Hermanos, amados míos, varones, esto es importante, pues Dios desde el inicio, ¿cierto?, establece al supervisor, al varón como supervisor en general del hogar. Así que el Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo para hacer toda esta tarea, para llevar a cabo toda esta labor, y con este gran propósito el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea, ayuda perfecta, ayuda ideal. Esa es la palabra, ¿cierto?, adecuada para él. Entonces, nos hacemos la pregunta: ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién en el matrimonio? La mujer es ayuda del varón en toda la labor que el Señor le ha dado, en toda la labor que el Señor le ha dado para liderar, para supervisar, para desarrollar. Hermano, ser el encargado del hogar significa finalmente que el esposo, y hermano, es importante que lo escuchen también las esposas aquí presentes, porque deben priorizar que se desarrolle, ampliar el camino, dar el lugar a que se desarrollen así los esposos. El hombre significa que es finalmente el encargado de toda su casa, de los hijos, de la esposa, del orden, de la alimentación, de todo. Si Dios le pide cuentas a alguien por el hogar, ¿a quién le va a pedir? Al hombre, al esposo, ¿cierto? Vimos la semana pasada, el Señor va ahí al huerto, digamos, se presenta en su voz audible en Génesis capítulo 3, después de que el hombre y la mujer pecaron, y llama al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Y él tiene que dar explicaciones de lo que está sucediendo. Me venía a la mente también otro pasaje en Génesis capítulo 18, cuando el Señor visita a Abraham, ¿cierto? Y le va a anunciar que va a tener un hijo, ¿cierto? Isaac, que va a venir Isaac a su vida. Dice Génesis capítulo 18, versos 9. El verso 9, luego leo el 12 y 13. Y le dijeron, está el Señor con los dos mensajeros que están con él, los dos ángeles que están con él, con Abraham, ¿cierto? Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió: allí en la tienda. Luego el verso 12 dice:
Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor, ¿a quién le preguntó? Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió tu mujer? Bueno, pueden ver cómo el Señor entendía a él como a cargo del hogar. ¿Por qué ella no cree? ¿Cuál es el problema en esta casa que ella no cree las promesas que yo ya te di? El Señor le está pidiendo cuentas a Abraham de la actitud de Sara, de su risa, incluso en lo secreto, porque Sara no estaba ahí con ellos, estaba en la tienda, y el Señor le dice, ¿por qué se rió Sara? Y luego continúa el relato. Hermanos amados, necesitamos mantener esta visión porque perdemos la idea, perdemos la visión de esta unidad y de esta unidad mística que es el matrimonio. El varón y el hombre no están, el varón y la mujer no son dos individuos, cada uno cumpliendo su rol. Hay una unidad en el matrimonio, pero como cabeza y liderazgo de esta unidad está el varón. Y soy responsable por completo de mi esposa y de mis hijos y los que están debajo de mi cargo. El Señor así lo ha ordenado. En el cuerpo que es la iglesia, por ejemplo, cuando nos enseña el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es quien nos dirige, Cristo es quien nos supervisa, Cristo es quien nos fortalece. Aunque nosotros no somos Cristo, nosotros personalmente no somos Cristo, Él está con nosotros y está en nosotros y está sobre nosotros. Hermano, esa es la idea que en la práctica quiere reflejar el matrimonio, esta unidad mística de Cristo con su iglesia. Así que si Cristo es esto para la iglesia, el marido debe reflejarlo también con su mujer. Hermanos, Él nos representó, Él llevó la ira sobre sí, Él llevó el castigo sobre su propio cuerpo para librar a su cuerpo, ¿cierto? Para librar a su iglesia y darle perdón. De la misma manera, hermanos, apuntando lo mismo, el esposo y la esposa están unidos de una manera profunda, incluso espiritual, delante del Señor. El esposo es quien representa, pero también está absolutamente compenetrado con su esposa y su familia. Hermano amado, varón, tú estás llamado de una manera profunda a envolver a tu familia, a supervisarla, a tenerla bajo tu cuidado, ¿cierto? Es interesante, no nos parecería tan natural, pero el Señor dice que Él es como una gallina que protege a sus polluelos, ¿cierto? Y Él está haciendo esa representación, ¿por qué? Como aquella gallina, ¿cierto? Que cubre, que envuelve, que abraza a su familia debajo de Él para protegerla. Así es el Señor con nosotros y así es el esposo llamado a cuidar también de su familia en todo ámbito. Así que si tu esposa está cuidando del hogar, si la esposa está cuidando de la casa, ¿ella qué está haciendo? Ella está ayudándote a ti, varón. Si la esposa está cuidando de la familia, ella está haciendo la ayuda idónea para mí, porque es mi supervisión y ella está trabajando en conjunto conmigo para que eso se lleve de la mejor manera. Si la esposa cuida de los hijos, ella te está ayudando a ti a cuidar tus hijos. Ella es la ayuda idónea que está cuidando de tus hijos y siendo de bendición. Ella está siendo de bendición en labores sumamente importantes. Tú eres el responsable primero y final, así que ella colabora con tu labor para glorificar al Señor en medio de la familia. Hermanos, si Cristo está realizando, por ejemplo, decía, en cuanto a Cristo y la iglesia, como el esposo y la esposa, Cristo está realizando su obra, está llevando su mensaje, está extendiendo su nombre en medio de la tierra, ¿cierto? Él está extendiendo su obra. En la práctica, en lo que nosotros podemos ver, ¿quién está predicando el Evangelio? Nosotros como iglesia, ¿cierto? Las personas, el creyente genuino en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero sabemos, hermanos, que nosotros lo hacemos porque somos de Cristo. Él está con nosotros. Nosotros finalmente estamos haciendo la tarea del Señor Jesucristo. Estamos haciendo lo que la voluntad de Él produce, el querer como nacer para que realicemos su voluntad. Así también es el esposo en su hogar. Nosotros somos la cabeza, pero la esposa está ejerciendo labores que son nuestras, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra naturaleza. Hermanos queridos,
El Señor vela por nosotros delante del Padre, está supervisando, está intercediendo por su iglesia. Continúa, hermanos, cuidando de nosotros así como el esposo de su esposa. Hermanos, hasta allí hay preguntas, ¿hay alguna observación? A mí Mi hermana, sí, ¿está bien? Referente a los roles, bueno, uno Sí. ya está vieja, yo ya pasé por su época, pero de repente uno para poder aconsejar. ¿Qué pasa cuando los roles a lo mejor se pueden malinterpretar y no, pero es que el pastor puede decir, es que tú tienes que, no sé, llevar al niño Como que la esposa le diga eso al varón. claro. O tú tienes que lavarle el potito a la, Sí. a la guagua, Sí. porque es tu responsabilidad Claro. también. Eso va con eso, porque o sea, yo pienso que esos son roles como más marcados con la mujer que con el hombre. Sí. Es una buena pregunta, hermana. Y yo voy a dar mi perspectiva, creo que basado en principios bíblicos, ¿ya? Así como un buen supervisor debe saber lo que se realiza para supervisar, el esposo debe saber y poder suplir esas labores cuando es necesario. Obviamente, y ahora voy a avanzar un poquito en eso, voy a llegar a eso. No sé si responderle al tiro. No, Pero es una muy buena pregunta en el sentido de que a veces se da este otro extremo, y lo he visto en la iglesia reformada, ¿cierto? Cuando dicen, ya pues, usted no es el jefe, entonces haga las cosas, muévase, y empiezan a picanear a los esposos. Entonces, ahora quiero avanzar un párrafo y lo contesto. Pero sí tengo sentido. Pero es una muy buena inquietud. Hermanos, que el varón esté ocupado en sostener a la familia, en buscar el recurso, la alimentación y el abrigo para mantenerlo, y el varón está, en ese sentido, supervisando el hogar y cuidando de todo. Y aquí tenía escrito, esposas queridas. Eso también significa, hermanos, que como supervisor, como un buen supervisor, el esposo no puede entrar en cada labor en la cual usted está ayudando y está cuidando en el hogar. Hermanos, es un mal supervisor, y he trabajado en lugares así, donde a uno lo mandan, ya mira, haz este agujero, haz este hoyo aquí en la tierra. Y uno agarra la pala, mete una vez, y el supervisor, no, pero así no, y empieza él a paliar y a hacer todo el trabajo, y después, pero anda a tomar la medida, no, pero así no, y va y toma todas las medidas. Ese es un mal supervisor, no está sabiendo trabajar, no está sabiendo entregar el cuidado, no está sabiendo recibir colaboración. ¿Entiende? El supervisor, para supervisar bien, no puede entrar en todas las labores, ni es su deber, sino que es su labor supervisar, cuidar de que las cosas se estén haciendo bien, ¿cierto? Si yo le digo a mi esposa y ella tiene el cuidado de la alimentación, y yo me estoy metiendo cada 5 minutos a probar cómo está de salado, cómo es la cantidad, cuánto picó o no la verdura, hermano, estoy supervisando mal. Porque el Señor le ha dado una labor a ella y yo debo supervisarla, debo tener el cuidado, debo saber que está provista, que tiene el lugar limpio, que está protegida, que está tranquila, pero no puedo entrar en cada detalle. Hermano, porque es la labor de ella que yo superviso. ¿Se entiende, cierto? En ese sentido, ella tiene esa labor y debo cuidar yo. Y debo supervisar. Ahora, en lo general, cada uno debe hacer su labor. Y debo decirle a mi esposa, trabaje en su labor. Aplique sus manos porque esto glorifica al Señor. Cuide del hogar, cuide de los niños, cuide de la familia, ¿cierto? Cuide de la familia. Si alguna vez la veo atareada, yo como buen supervisor voy a entrar como un buen supervisor en un trabajo y decir, trabajemos juntos porque estás demasiado atareada, te voy a acompañar, ¿cierto? Porque tú me estás colaborando en esta tarea que te di y vamos a sacar adelante este momento que está muy atareado. Pero en lo general voy a dejar que haga su labor porque estoy puesto para supervisarle, no para hacer la tarea. Hermanos, cuidado porque esta visión a veces lleva, y lo veo en muchos matrimonios muchas veces, en que hayan 2 dueñas de casa, 2 mamás, no. Hay un papá que supervisa y una madre que está haciendo su trabajo. Sí, mamá. La crianza, que hoy día el mundo siempre es como la crianza compartida. Claro. Esa crianza compartida como que se malinterpreta. Se ha malinterpretado, Porque exactamente. yo tengo la visión antigua. Sí. La visión en que la mamá era la que veía con los hijos, Sí. el cuidado, toda la atención. Yo Voy nunca, a- mi esposo se metió nunca Entiendo. nada en las cosas de mi hijo. Entonces, de repente cuando veo esto, hoy en día, como dice Danisa, la crianza compartida, a uno que es antigua, a mí me choca de repente.
Sí. Choca, es tradicional, sí, mi hermana, porque es tradicional. Pero, por ejemplo, yo creo que los hermanos no hacen ningún mal, incluso hacen muy bien en saber y poder dudar cuando es necesario, Sí, no, saber y también poder encuentro eso bastante cocinar, ¿cierto? Pero es cierto, mi hermana, y lo dejo muy claro, mi hermana amada, no es un llamado a estar, voy a usar el término, picaneando a los esposos, ¿cierto? Para que hagan las cosas. No, si el Señor le dio una labor y yo voy a supervisar que se haga y voy a salvaguardar que a veces tenemos varios hijos y a veces ya estaba mudando a uno, el otro se había caído y yo también necesitaba mudar, voy a entrar y voy a mudar y voy a lavar lo que sea necesario y voy a cocinar, hermanos, porque es necesario por el cuidado de mi hogar, de nuevo, del que ella está colaborando para cuidar como ayuda idónea. Ahora, eso no significa, ¿cierto?, que vamos a desfigurar los lugares y los roles que el Señor nos ha dado a cada uno. Se entiende, ¿cierto?, la idea de colaborar y ser un buen supervisor. Cuidado, ¿ya? Que hay labores para cada uno. Cuidado que si hay un esposo que luego de trabajar todo un día o un largo periodo, forzadamente, en amor delante del Señor, llega a su hogar también cansado y se sienta y hermano, sí, él podría servir su plato de comida, sí, pero usted es llamada a recibirlo y a mostrarle su amor y su cuidado. No estoy diciendo que él ahora no va a poder recibir cuidado, atención. Debe recibir el cuidado y atención como una esposa amorosa lo hace por su esposo. Que le espera, que le aguarda, como la iglesia por Cristo. Que le aguarda, que le quiere honrar, que le quiere obedecer. Sí, es su labor, hermana, mostrar ese cuidado afectuoso hacia su esposo. Ahora, el esposo, ¿cierto?, paciente y piadoso puede, a veces aunque no sea lo más justo, ayudar y apoyar y para enseñar y para motivar, ¿cierto?, seguir trabajando en la vida de su esposa, incluso abordar cosas que no debería estar haciendo, pero enseñando y motivando a su esposa para que en un momento ella pueda ejercer la labor que el Señor le ha dado con un buen corazón y una buena conciencia. ¿Hasta allí hay preguntas, mi hermano? Si necesito aclarar esto, lo puedo seguir aclarando, no hay ningún problema. ¿Sí? Es que en lo general, todo lo que me pregunten, yo voy a decir el esposo. Porque está encargado de todo. ¿Entiendes? En lo general. Ahora, pero si me dicen, ¿quién debiera pasar largo tiempo de su día, entiende, enseñándole a los hijos? La madre, ¿cierto? Porque hay un llamado natural al cuidado de los hijos. Y el esposo va a preguntar qué se está enseñando, va a tener un tiempo con ellos también cuando esté en el hogar, ¿cierto? Va a tener un tiempo de fortalecer las enseñanzas, pero el cuidado en general que el Señor le dio naturalmente es a la madre bajo la supervisión de los padres, del padre. ¿Se entiende esa idea? Mi hermana Camila. Mi pastor, una consulta. Sí. Ya, si no está el papá, Sí. en este caso, Ajá. o la mamá viceversa, si no están ellos así como la cabecilla, Sí. por así decirlo, en este caso del papá, Sí. si no está él como para supervisar Sí. o mantener el control de la familia, por así decirlo. Si no está porque no existe o si no está por... Porque no existe, porque se separó. Ya, ¿sí? Bueno, hermana, por eso yo decía en un inicio, este es el rol en aquella estructura que el Señor nos ha dado ideal de la familia. Cuando no está, por supuesto, va a tener que suplir y va a tener que liderar con mucho esfuerzo, con mucho cansancio, ¿cierto? Va a tener que hacer todas las labores mientras el Señor digamos, no sé, no le permita casarse en el Señor o no le permita avanzar en eso, pero va a tener que tratar de hacer todo lo que pueda para suplir las otras labores, aunque no sean su rol natural. ¿Entiendes? No peca si una mamá soltera tiene un hijo y le enseña y trabaja y lo cuida y lo forma. Es parte de la realidad que tiene que enfrentar. No es la estructura ideal, pero es la realidad que tiene que enfrentar ella con su familia como la tiene. ¿Entiendes? Ahora, si podemos tomar, si somos solteros, si nos estamos casando, formemos la estructura de familia que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Bueno, voy a abordar un asunto porque varios acá salen a veces por periodo, por periodo, ¿cierto?, trabajar y después vuelven, ¿cierto? Es una realidad que se da acá. Hermanos, cuando eso se da,
el varón no deja de supervisar, si hay instrucciones del esposo, hay que seguirla en el hogar, hay que mantener ese orden, ¿cierto? Esa estructura, y él, aunque esté lejos, mantener una supervisión del hogar constante, o sea, ojalá cada día saber qué está sucediendo en la casa, qué está pasando con los hijos, con la esposa, tener alguna manera, una manera de alentarle, de animarle, ¿cierto? Y cuando vuelve y está en casa y pasa algún periodo en el que puede estar con su familia, ocuparlo de la mejor manera, de tal manera de alentar a su familia, ¿cierto? En el Señor, en las labores domésticas, porque todo eso glorifica al Señor. Todo eso es parte de con lo que hay que honrar al Señor. Sí. ¿Se podría dar como un ejemplo práctico de cómo se escucharía esa supervisión en una conversación? Que de repente uno dice, ya, sí, está a cargo. Claro. Ya, mi esposo está a cargo. ¿Pero qué significa eso? ¿Que va a poder preguntarme cosas? Ah, ¿Que me va a poder corregir? ¿Que... Bueno, no sé, creo que lo tengo un poco más adelante, pero sí, lo voy a mencionar igual. Hermanos, la labor de supervisar del esposo es y permite que el esposo entre y sepa de cada situación del hogar. Hermanos, piense, porque las palabras que usa la Biblia son las mismas que se usan para la supervisión de labores, para la sujeción en un orden de autoridad. Si el esposo está a cargo del hogar, ¿puede preguntar qué se va a cocinar en la semana? Absolutamente. ¿Puede tener alguna preferencia? Absolutamente. ¿Puede preguntar cómo se están usando los recursos del hogar? Y aquí entra un tema que después me voy a meter más. Los recursos y dinero que entran en el hogar son del hogar, no son de la esposa sola, del esposo solo. Bueno, si el Señor al casarnos dice que somos una sola carne y nos ve como una unidad, ¿cuánto más nuestros recursos? ¿Cuánto más nuestros recursos? Hermano querido, cuidado con esa separación de bienes, con esa separación de recursos, de fondos. Los dineros que yo tengo son de mi esposa también. Los recursos que mi esposa llega a ganar, ella de alguna manera, son del esposo, son de él también. Y le puede preguntar cómo los gasta, y le puede dar su opinión si es bueno o malo, y le puede, ¿cierto?, recomendar y llegar, hermanos, a una buena administración. Entonces, la supervisión. Si a cualquiera de mis hermanos que tiene un trabajo en alguna empresa con una estructura, tiene un supervisor, ese supervisor puede venir un par de veces en el día y preguntarle qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué tomó tal decisión. ¿Puede preguntarle? Sí. ¿Cierto? Y a un empleado que diga, bueno, tanto me ha preguntado usted, ¿por qué me está preguntando tanto? ¿Quién es usted mi jefe? Sí, soy su jefe. ¿Cierto? Y ese empleado probablemente va a tener corto tiempo, ¿cierto?, de duración en esa estructura. Así también la esposa vive en una sujeción ahora amorosa y en el espíritu a su esposo, porque reflejamos a Cristo y a la iglesia. Hermanos, si Cristo viniera y nos preguntara ¿por qué ustedes se juntan los días jueves? ¿Por qué ustedes ordenan las sillas así? ¿Por qué se visten de tal manera? ¿Acaso nosotros diríamos, ay Señor, ¿por qué pregunta tanto? Déjeme hacer mi tarea tranquilo. ¿Hablaríamos así? No, porque, y Efesios capítulo 5 dice que la esposa esté sujeta a su esposo como la iglesia, ¿cierto?, está sujeta a Cristo y Él es su Señor, su cabeza. De la misma manera, amadas hermanas, y debemos enseñar esto a nuestras hijas y a las nietas, ¿cierto?, y a las generaciones y a los varones, ese es el orden de la familia. Él puede preguntar, él puede introducirse, él puede conocer todo ámbito del funcionamiento de la iglesia, o sea, de la casa, del hogar, de la familia. Ahora, los hombres tenemos que ser sabios en cómo dirigirnos y cómo cuidar y no provocar a ira, ¿cierto? No provocar a un sentir de hostigamiento también a nuestras esposas que están bajo nuestro cuidado. Hermanos, el esposo va a dar el ejemplo, el esposo debe animar, el esposo debe ser paciente, orar, velar que no esté la esposa sobrepasada con sus labores como buen supervisor, pero no puede ni debe hacer cada cosa del hogar. Por eso tiene ayuda idónea. Si está haciendo cada cosa, entonces no está la ayuda idónea siempre cumpliendo su labor y su rol. Hermanos, la labor de supervisor no es no hacer nada. El otro lado de la moneda, la esposa no debe y no puede apartar ni excluir al esposo de ciertas áreas de su vida. No puede apartar y excluir al esposo del cuidado del hogar, de la alimentación, de la crianza, de los dineros.
Se suele oír, ¿cierto? No, es que aquí mando yo. En esto él no se mete. A los niños los veo yo. Y después él viene y los reta, ¿cierto? A veces se escucha esa crítica. No, pero es que los niños los veo yo todo el día y después él viene y los reta. No, es que es su supervisión. Él puede hacerlo. Tenemos que ser sabios, hay fallas, pero él puede hacerlo. Porque están bajo su supervisión y bajo su cuidado. Hermanos, ciertamente el varón no debe ser un dictador y dar amplio lugar a los consejos, opiniones, palabras y exhortaciones de su esposa, pero puede y debe saber de cada área de la familia. Así que eso también significa, hermanos, que en el matrimonio, no con los hijos, pero en el matrimonio, amado hermano, amada hermana, no hay privacidad en un sentido. Somos absolutamente íntimos, el esposo con la esposa. No hay un lugar en el que el esposo no pueda saber del teléfono, de los correos, de los aparatos que usa su esposa, ni de la vida, de las amistades, de los tiempos que gasta. Estamos unidos delante del Señor. Así también la esposa con su esposo. Ella necesita saber dónde está, dígale dónde está. Ella necesita saber por qué está haciendo tal hora, dígale por qué está haciendo tal hora. Son uno en el Señor, son uno delante de Él. Dígale, pregúntele, esté atento. No hay privacidad, hermanos, en ese sentido. Y si no quería, hermano amado, querido soltero, si quizá alguien nos escucha ahora, hermano, ¿ya es soltero todavía o ya no? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Todavía sí? Ya. Mi hermano, si quería privacidad e independencia, entonces manténgase soltero. Mejor no haberse casado. Hoy en la familia son uno. Así que es su deber compartir todo con ella y con él. Bien, ¿hasta allí hay más preguntas? Bueno, yo sé que esto es práctico, muy práctico, pero es necesario, ¿cierto?, llevar estas doctrinas que hemos hablado y que ya la semana pasada también le dimos más fundamento a áreas específicas de nuestra vida. Vamos, hermana Nilsa. Si en caso que existiera, no sé, una separación, Sí. de cómo poder llevar, de cierto modo, yo sé que se complica, porque Sí. el hombre en ese aspecto pierde como autoridad de la familia, de los niños, pero eso se debiera seguir porque a veces son como separaciones momentáneas, no sé, una pelea, discusión y pasaron unos par de meses y después se vuelven, pero eso debiera seguir como el hombre cumpliendo con su deber o... Entiendo, son situaciones complejas que hay que ver muchos detalles, pero voy a decir en lo general. Si el esposo es un hombre piadoso que ama al Señor, él creo delante del Señor que va a seguir velando y queriendo cuidar, proteger, proveer de su familia, digamos. La situación que me expone, aunque es muy común de una manera cristiana, es sumamente terrible. O sea, el Señor nos libre de situaciones así. Ya, hermanos queridos, yo digo para todos, incluso una separación de hecho momentánea es algo terrible, no debe suceder ni pasar por nuestras mentes en el Señor. ¿Ya? Siempre me retan que me salgo del micrófono y después no queda grabado la palabra, ¿cierto, hermano? Pero necesitamos saber, si llegara a suceder, y creo que debiera ser contra la voluntad del creyente, de ese esposo que no quiere, porque no hay razón para separarse de hecho, él va a querer y debiera querer delante del Señor estar cuidando, supervisando, resguardando la vida de su esposa y de sus hijos. Y velar, hermanos, con su vida de que eso se restaure pronto. ¿Ya? Sí. Bien. Hay un llamado también, hermanos, bíblico que necesitamos atender y saber. El esposo está llamado a amar a su esposa. Usted está llamado a amar profunda, comprometida y únicamente a su esposa por sobre todas las mujeres que existen en la tierra. Este amor, hermanos, el amor bíblico del esposo hacia su esposa no es la atracción lujuriosa y carnal que muchas veces el mundo nos vende. El amor bíblicamente, ¿cierto?, toma su ejemplo del amor ágape, del amor del Señor, del amor perfecto, del amor sacrificial, ¿cierto? Así como Cristo amó a su iglesia, ¿cierto? Cristo no amó a su esposa en un amor eros, ¿cierto? Sino que en un amor de atracción natural,
sino que en un amor ágape, en un amor perfecto, en un amor sacrificial, en un amor que decide amar y se da, que no es provocado por pasiones, sino que es una decisión de hacer bien a otro sin importar su respuesta favorable o no. Ese es el amor que el Señor nos llama a tener al esposo por la esposa, también a todos los cristianos, pero especialmente al esposo por su esposa en su representación de Cristo con la iglesia. Hermanos queridos, usted ya está llamado por Dios para amar a su esposa más allá de sus características particulares, de las características de su carácter, de su forma de ser, de su físico, de su cambio de físico. Sea difícil o fácil amarle, el Señor nos llama a amar profundamente a nuestras esposas. Tomando el ejemplo del Señor, cómo el Señor ha amado a su pueblo, me encanta un pasaje que está ahí en Deuteronomio capítulo 7, verso 8. Deuteronomio 7, verso 8. Mostrando cómo es el amor de Dios por su pueblo. Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vos, no, cuidado, quiero hablar del amor, ¿cierto? No lo aplique directamente porque si no va a ser complejo. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró con vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Amados, Dios quiso amar a su pueblo. Dios quiso hacerle bien. Dios quiso rescatarnos de los enemigos. Dios quiso hacerlo pueblo suyo cuando estábamos lejos de Él. Hermanos, el llamado es amar a tu esposa no por provocación natural, sino por una decisión de amar. Una decisión de amar más allá de sus características físicas, más allá de sus características de su forma de ser, más allá de sus bienes, más allá de su salud o enfermedad. Estás llamado a amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, así como Dios amó a su pueblo, no por una motivación externa a Él. Hermano, estás llamado a tener un amor decidido delante del Señor, de hacer un pacto de lealtad. Has prometido hacerle bien, respetar, proteger, caminar fielmente a su lado hasta que la muerte le separe. Amado hermano, este amor del esposo por la esposa, ¿cómo se hace evidente? ¿Cómo usted, esposa, y ahora voy a tomar ese ejemplo, claro, que es el amor perfecto al que estamos llamados a tener, pero que se expresa en una forma de amor del esposo con su esposa? Hermanas queridas, ¿cómo se hace evidente para usted que su esposo le ama profundamente? Puede mencionar algo, ¿cierto? No necesita decirlo en tono de reclamo, puede decirlo como un ejemplo nomás, ¿cierto? ¿Cómo se hace evidente ese amor de su esposo hacia usted? La atención. Ya De repente los detalles. un detalle, la atención, ya. ¿Qué más podría hacer? Sacrificio diario. Ya, su sacrificio diario. Y voy a poner la pregunta para que no me dé la respuesta antes de que yo. ¿Cómo las personas piensan que se expresa ese amor, ¿cierto? Ese amor. ¿Cómo se debiera ver? ¿Cómo en lo general la cultura nos dice, no, el amor se ve en estas cosas? ¿Cierto? La hermana dijo en los detalles. ¿Qué detalles podrían ser esas cosas? Regalos, ¿qué cosas más? Flores, perfumes, un poco más. Bueno, hay diferentes detalles, hermanos, que no quiero decir que eso sea malo en sí mismo. Es una expresión de detalles de afecto y romance, hermano. ¿Tiene su lugar en el matrimonio? Sí que lo tiene. ¿Hay que hacerlo? Sí que lo tiene. Ahora, como varios estaban pensando, ¿cuál es el amor? ¿Cómo yo veo el amor bíblicamente más profundo y real de mi esposo? ¿De qué manera? Decía una hermana, sacrificialmente. ¿Cómo se sacrifica por su esposa? ¿Cómo se entrega por ella? Hermanos, así como Cristo se entregó a sí mismo por su esposa. Tiene un deseo mi esposo de hacerme bien, de llevarme a Cristo, de santificarme. Mira, a veces no encuentra las palabras correctas, pero ¿sabe qué? Partió por llevarme a la iglesia, acompañarme, ayudarme a que yo crezca en la vida espiritual. Hermanas queridas, eso es amor bíblicamente. Su deseo profundo de hacerme bien, su deseo profundo, su entrega, su cansancio, su darse todo por su esposa.
el sustento, el cuidado. Estas son muestras de amor más altas. Y hermanas queridas y hermanos queridos, enseñémosle por favor a nuestros hijos a ver estas muestras de amor. Un hombre, y le he dicho a mis hijas, ¿cuál es un hombre que yo voy a entender y valorar para ustedes? Un hombre trabajador, un hombre constante, un hombre que ame al Señor, un hombre que sea fiel a la palabra que da. Va a haber momentos para los detalles, por supuesto, pero el amor del día a día, el amor que es como el de Cristo, es ese amor que se entrega por causa de su esposa para cuidarla, protegerla, darle vida, darle todo lo necesario. Así que el esposo hace evidente su profundo amor a su esposo por medio de, ¿cierto? Por medio del cuidado hacia ella. Pero también, hermano amado, y entendiendo que somos adultos quienes estamos aquí, también hay un llamado bíblico del Señor de que el esposo tenga un cuidado afectuoso e íntimo, ¿cierto?, con su esposa. Hermanos, la palabra del Señor no se salta estos temas. La palabra del Señor habla de esto. Debe haber un cuidado afectuoso e íntimo de los esposos y su esposa. Debe ser cuidadoso. La palabra del Señor lo llama deber conyugal. El deber, me debo a mi esposa, me doy a ella. Físicamente, sí, físicamente. Afectuosamente, sí. En mi espíritu, en mis bienes. Hermanos queridos, este es un aspecto importante del matrimonio que debe ser cultivado, que debe ser cuidado, que debe ser bajo los principios bíblicos, pero un esposo debe ser cuidadoso en lo afectivo y físico con su esposa. Hermanos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, ¿cierto? Está allí el texto que estoy citando, 1 Corintios 7, verso 3. El marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Amados hermanos, no por ser el proveedor, no por ser el supervisor del hogar o el líder del hogar, usted debe ser tosco, brusco o frío con su esposa. Dios quiere y demanda de los esposos que cuiden del afecto físico para que su corazón esté completamente cuidado el uno con el otro. Proverbios 5:19 dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, en el amor de la esposa, recréate siempre. Hermanos, Dios nos ha regalado en el matrimonio la bendición de disfrutarnos unos a otros. Hermanos, y no debemos descuidar este deber. No debemos descuidar el afecto íntimo entre el esposo y la esposa. La palabra del Señor incluso lo pone en un aspecto de exponer a mi esposo. Yo estoy descuidándolo, exponiéndolo a pecados, exponiéndolo a su debilidad, exponiéndolo a la debilidad de su carne. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos enseña que debemos ser cuidadosos, disciplinados, santos, y digamos en el aspecto de la intimidad física. Siempre, hermano amado, hay tentaciones en este mundo, siempre hay tentaciones y debemos ser cuidadosos. Hermanas queridas, hermanos amados, siempre puede aparecer un familiar, un vecino, un mundano más amable, más simpático, más cuidadoso, más carismático, ¿cierto?, que usted. Debemos ser cuidadosos, no ser ingenuos, no creer si yo descuido a mi esposa por mucho tiempo, ella nunca va a tener necesidad de afecto físico, de una relación personal. Necesitamos ser cuidadosos unos con otros en este ámbito. Claramente esto no justifica pecados, ¿cierto? Ningún tipo de abuso, pero Dios demanda de ti, ¿cierto?, que seas cuidadoso esposo con tu esposa. ¿Dejarías de cuidar de otras áreas por cansancio o preocupación? No, ¿cierto? No dejarías de cuidar de otras áreas por otros argumentos. De esta área tampoco descuidemos. Hermano amado, solo para alcanzar a avanzar un poquito más, debemos, ¿cierto?, amar a nuestras esposas, cuidarla, sustentarla y también ser afectuosos con ellas. Bueno, no sé si podemos avanzar, ¿no? Vamos a ir, parece harto, pero vamos a avanzar, ¿cierto?, rápidamente por ello.
hermanos queridos, ya hemos avanzado bastante de ahí. Hermanos amados, el esposo, algunos más, asuntos más en cuanto al esposo, ¿cierto? Y padre en el hogar, ¿cierto? Estos asuntos se van a cruzar también con la crianza de los hijos que veremos un poco más adelante. Los esposos, los varones en general, deben entender que los hijos, hermanos amados, son una bendición. La palabra del Señor, ¿cierto? Les dijo en Génesis capítulo 1, verso 28, los bendijo y les dijo, sean fecundos, tengan hijos, multiplíquense. Son una bendición los hijos. Hermanos amados, también la palabra del Señor dice, Salmo 127, ¿cierto? De las bendiciones que está ahí en el Salmo 127, verso 3, dice, herencia, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos amados, varones, los hijos son una bendición del Señor para nuestras vidas. Ni tú ni yo tenemos derecho a mirarlos y pensar de ellos de una manera diferente. No es un deber del Señor darnos hijos. No es un deber del Señor darnos hijos. No es una promesa del Señor que todos vamos a tener hijos. Así que el tener hijos es una gracia del Señor. Es una bendición del Señor. Hermanos amados, no es un deber del Señor darte hijos, pero Él ha querido en la gran mayoría de los casos darnos a criar la próxima generación. Por eso son su herencia, son su bendición para nosotros. No la merecemos, no nos pertenece, pero Él en su gracia los pone en nuestra familia para que nos formemos. Amados hermanos, piensa esto. Dios ha puesto en tu hogar hijos que llevan la imagen y semejanza de Dios, que sus vidas el Señor ha permitido. ¿O acaso, hermanos, vas a desechar las riquezas del Señor? ¿Desechar una herencia del Señor? ¿Quién de nosotros le podría decir, Señor, yo no quiero tu herencia, yo no quiero tu bendición? ¿Quién de nosotros podría decir eso? Cuando pensamos que esa herencia son recursos o es bienestar, sí, Señor, dame la herencia. Cuando pensamos del Señor otras cosas, sí, Señor, pero si son hijos, no, Señor, esa herencia no la quiero. Hermanos amados, cuidado, cuidado, cuidado cuál está siendo nuestro corazón para ver los hijos. En alguna ocasión vamos a hablar más si tenemos que tener todos los hijos por siempre que el Señor nos dé, o hay alguna ocasión en la que tenemos algún poder de decisión. Creo que es un asunto que tenemos que mirar bíblicamente en algún momento. Pero nuestra perspectiva, por lo menos en lo general de los hijos, es que son de bendición. Eso dice la palabra del Señor. No son el cacho, no son un problema, no son un estorbo, no son un gasto, son una bendición. Los hombres tenemos que entender que es una bendición tener hijos. Hermanos amados, el Señor nos perdone porque tantas veces rechazamos esta bondad del Señor. Yo pensaba, claro, hoy nos parece horrible, el mundo asesina a los hijos en el vientre, ¿cierto? Hablando del aborto. Qué terrible, los hijos, el mundo mata a los hijos en el vientre, pero nosotros los matamos en el corazón. Antes que lleguen no los queremos. Antes que lleguen los rechazamos. Antes que lleguen no creemos que algo que no necesitamos en nuestra vida. No, qué terrible. Los hijos son una bendición. Hay que enseñarle a nuestros hijos que ellos tengan hijos. Es una bendición, una gracia del Señor. Quizás no voy a, hermano, esto es una realidad, yo lo sé. Quizás no voy a tener la casa propia, quizás no voy a cambiar autos, quizás no voy a... Hermanos, pero el Señor dice que ellos son una bendición del Señor. Y debo apreciarlos y mirarlos y tomar esa vida y formarlos para la gloria del Señor, instruirles, entregarles la palabra del Señor. Ni los gatitos, ni los perritos, ni la gallina, nada de ellos le podemos entregar el Evangelio. Ni pueden servir al Señor, ni van a predicar la palabra del Señor, no lo van a hacer. Nuestros hijos, los perros no son nuestros hijos, los gatos no son nuestros hijos, no es así. Así que no lo humanicen. Hermano, el Señor le ha dado la gracia de que en muchos hogares nazcan nuevos seres humanos con la imagen de Dios en ellos. Y que les enseñemos, los pone bajo nuestro cuidado para que les enseñemos la palabra de Dios. Hermano, ellos son bendición. Ellos son bendición. Y debemos poder hablar así y pensar así, según la palabra del Señor. Hermanos,
el Señor nos dice en Deuteronomio 6, ¿cierto? Verso 2, que les enseñemos la palabra de Dios para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que sean prolongados sus días. El Nuevo Testamento también nos dice, Efesios 6:4, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Especialmente aquí creo que Pablo está hablando al padre. Ustedes padres, críen a sus hijos, y esto es, ¿cierto? Formen, sustenten, denle lo necesario para que crezcan a sus hijos, dice, instruyéndolos y amonestándolos. Esto es poniendo en su mente la palabra de Dios, poniendo en su mente la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor está mandando a los padres. Cuando dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos disciplina e instrucción del Señor, es una palabra que está diciendo, pongan en su mente la palabra de Dios. Dénselo por medio, hermano, no, que no saben leer, cántenle la palabra del Señor, repítala con ellos, léala con ellos, órela con ellos. Es impresionante, hermanos, es impresionante cómo los niños que están recibiendo de una u otra manera la palabra, cuando uno habla con ellos, ¿sabe? La conocen, la saben, la tienen ahí. Ni saben cómo la aprendieron, pero están ahí. Hermano amado, denle la palabra del Señor. Usted es abuelita, háblele la palabra del Señor a sus hijos, a sus nietos. Transmita esto a la siguiente generación. Hermano amado, desde la infancia más temprana en adelante debe proveer de la palabra de Dios. La palabra del Señor debe ser natural en el hogar. Sí, teniendo un culto en el hogar, amén. Pero debe ser mucho más natural que eso. En conversaciones, en el trabajo, en el transcurso del día, en nuestras canciones, debe ser transmitida la palabra del Señor. Hermanos, y estoy hablando especialmente a los varones. No es el trabajo de la mamá solamente transmitir la palabra del Señor en el hogar. Usted está a cargo, usted está a cargo, usted está a cargo. Está hecho para eso. El Señor lo puso para liderar el hogar, la iglesia, la sociedad. Así que ponga en práctica lo que el Señor le ha llamado. Hermanos, tenemos quizá un par de minutos. ¿Hay alguna pregunta, algo que pueda aclarar un poco más? La próxima semana empezamos con la esposa. Así que ya pueden descansar, ¿cierto? No, pero hay algo, mi hermano Ángel. Sí. ¿El rol de la disciplina recae en ambos, hacia los hijos o preferentemente el padre? Bueno, eso mantiene el mismo principio de los demás, ¿cierto? De los demás principios. Como todo en el hogar está a cargo especialmente del padre, ¿cierto? Aunque la madre colabora en esta labor también. Es importante, en algún momento vamos a hablar de los hijos especialmente, pero es importante, hermanas queridas, yo creo, puede alguien tener una diferencia conmigo en esto. Algún predicador, digo yo, ¿cierto? Algún hermano que ustedes han escuchado. Creo que no es bueno, ¿cierto? Que la madre pase todo el día diciéndole, ya va a llegar tu papá, ya va a llegar tu papá, ya va a llegar tu... ¿Entiendes? No es bueno. Para el hijo, la madre también es figura de autoridad. También es figura de autoridad. Y ambos padres son figura de autoridad para el hijo. Proverbios está lleno de referencias, es decir, escucha las instrucciones de tu madre, escucha a tu madre, cuando envejezca no rechace a tu madre, escucha a tu padre. Ambos son figuras de autoridad y sabiduría. Entonces, si sucede, hay algunos padres hoy día hay diferentes labores, ¿cierto? Hay algunos padres que están más tiempo en casa, hay algunos que trabajan en casa, hay algunos que salen, pero si tenemos esta figura del padre que sale en el día y vuelve en la tarde, no puede llegar ese padre y encontrar un torbellino de descontrol porque la madre no podía disciplinar hasta que llegue el papá. No, eso no puede suceder, porque ella tiene una autoridad delegada, que también ha sido, ¿cierto?, instruida por el Señor para que forme a sus hijos en el hogar. ¿Entiende? La madre puede y debe en realidad poner en orden. Si no, el esposo tiene que decirle, esposa, ¿qué pasó en el día? ¿Cierto? ¿Qué sucedió en el día? Entonces, creo que debe hacer. ¿Sí? ¿Hay alguna aclaración más? ¿Sí? Sí. Creo que hoy día, bueno, en la sociedad que vivimos, es difícil para el hombre asumir también su rol y las labores que tiene. Entonces, en ese sentido, si nosotras como esposas piadosas quisiéramos ayudar, ¿cuál es la manera en que se sentirían ayudados
para poder crecer en su rol. Sí. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo para otra sección porque hay mucho, porque viene mucho lo de la esposa, pero hay muchas maneras, hermanos, finalizo con esto no es una lucha ni una guerra civil en el hogar. No se trata de que el esposo tiene que tomar el poder, ¿cierto? Aunque la esposa esté rebelándose, no. Aquí, si cada uno entiende el lugar que el Señor le ha dado, hay un esposo que lidera, una esposa que se sujeta y colabora, ¿cierto? Y es ayuda idónea para él en el cuidado de todo el hogar. Hay que entender que aunque tenemos diversidad de carácter, hermano, no tenemos que todos los hombres ser de la misma manera. Todo hombre en su carácter, si es esposo, va a liderar su hogar. Hay líderes que son más callados, hay líderes que son más extrovertidos, hay líderes que son más de meditar, otros que son más apasionados. Cada uno, el Señor lo va a usar en su carácter para liderar su hogar en el cual el Señor le ha puesto. Entonces hay que ser cuidadoso con eso y no poner expectativas o presiones sobre él, que son las de la esposa, sino que ver cómo el Señor le va a usar a él, a ese esposo, ¿cierto? No esté pensando en otro esposo con otra figura, sino que a ese esposo ver cómo el Señor le va a usar en mi hogar para liderar conforme a su carácter en base a la palabra del Señor. Bien, vamos a orar.